En el pequeño pueblo de Kurosu, una misteriosa maldición en torno a la espiral desata extraños y perturbadores sucesos entre sus habitantes. Uzumaki de Junji Ito se destaca como una de las obras más emblemáticas del horror japonés. A través de la espiral, concebido como una fuerza cósmica inescapable, la obra crea una atmósfera opresiva que combina un arte grotesco y surreal con una narrativa profundamente inquietante, explorando temas como la obsesión, el deseo, la locura y la pérdida de la voluntad individual. Uzumaki al mismo tiempo es una obra bastante incomprendida por los que llegaron a ella esperando una experiencia de horror hardcore y se encontraron en cambio con una buena dosis de situaciones absurdas y comedia negra. Y es que, ¿cómo no va a ser gracioso ver a un simp pararse frente a un auto diciendo que lo va a parar con el poder del amor y en cambio quedar atascado en la llanta? Aunque el miedo y la risa sean experiencias subjetivas, el tono de Uzumaki transita de manera saludable entre lo macabro y lo ridículo, a veces convergiendo ambas cosas. Junji Ito, como maestro del terror, entiende muy bien que la eficacia del género requiere de una maceración lenta, de darnos a los lectores tiempo para respirar, y cuando estemos menos preparados, pasar la página y golpearnos con la imagen más impactante, asquerosa y detallada que hayas visto en toda tu vida. Ese es el poder único de Junji Ito, el de invocar el horror con ilustraciones grotescas que te pillan por sorpresa y que se quedan grabadas en tu retina, suben tu presión cardíaca y te hacen por un segundo querer apartar la vista. Este efecto por varios motivos resulta imposible de sacar del papel. O tal vez no. La adaptación animada Uzumaki del 2024 nos ha demostrado ambas cosas. Y en este video de Eigamonos, exploraremos por qué es tan difícil adaptar la obra de Junji Ito. Haremos un recorrido por los intentos fallidos de llevar su estilo único a la pantalla y buscaremos posibles respuestas sobre qué salió mal con el anime de Uzumaki. Pero antes de entrar de lleno, te invito a suscribirte con campanita y dejar un like, o si no te convertirás en un sabroso caracol. Y si eso te pasa, bueno, no digas que no te avisé. También te invito a seguirme en las redes sociales que estás viendo en pantalla. Dicho esto, comencemos. La familia Sakaguchi se había mudado a su nueva casa, una ganga que el padre había conseguido a un precio imposible de creer. El vecindario lucía tranquilo, rodeado de abundante vegetación, y aunque la casa no era grande, sus 2 pisos eran más que suficientes para la pequeña familia compuesta por el adolescente Hiroshi y sus padres. En la planta superior solo había una habitación, donde Hiroshi se instalaría esa misma noche. En plena madrugada, unos murmullos extraños despertaron a Hiroshi. Al recobrar la conciencia, se dio cuenta de que lo que escuchaba era la voz de una mujer que lo llamaba de manera suave y afectuosa, invitándolo a su casa. Confundido se levantó y al asomarse por la ventana se encuentra con la siguiente imagen. Dear boy, are you well this night? Es curioso que, independientemente de lo que pase en las siguientes páginas, nada paranormal ha sucedido aún. Es solamente una vieja fea con sus manos llenas de joyas. Pero la intensidad de esta imagen, con el contraste entre la sombra y la luz de la luna, la anticipación y luego cómo la ilustración ocupa una página entera, los detalles asquerosos en la grotesca y purulenta piel de la señora, sus ojos húmedos similares a un piure, el pelo impoluto que claramente es una peluca, las pestañas postizas, los aretes y las joyas, inmediatamente puedes notar cómo hay algo profundamente inhumano en ella, como si fuera algún tipo de criatura disfrazada de persona. Por un pequeño instante, al voltear la página y encontrarte con esto, sientes que te estuvieran mirando a ti. Es una imagen que desde la primera vez que la vi no la he podido borrar de mi mente. Es muy escalofriante y toca un nervio que no sabría explicar por qué funciona tan bien, pero lo hace. En cambio, cuando adaptaron esta historia en el capítulo 6 del anime Junji Ito Collection, la imagen presentada no tiene nada que ver con lo que te acabo de mostrar. Es un dibujo plano, sin detalle, simplificado al máximo. Es una señora horrible, sí, pero no muy diferente a la que te podría leer el tarot en el centro. No te voy a contar cómo sigue la historia, pero se titula La ventana de al lado, solo tiene 16 páginas y la puedes encontrar en el tomo 13 de la colección del horror de Junji Ito.
El trabajo de Junji Ito parece estar condenado a nunca tener una adaptación a la altura, y no por falta de intentos. Contando el live action de Uzumaki del año 2000 y The Long Dream del mismo año, ya van como 7 intentos fallidos, algunos mejores que otros. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Uzumaki, su live action tiene varios problemas, como actuaciones poco inspiradas, un bajo presupuesto y una historia recortadísima. Sin embargo, también cuenta con algunas fortalezas, como efectos prácticos y digitales bastante competentes, una ambientación del pueblo muy opresiva, una dirección de fotografía con encuadres interesantes y una escena que sí me dio miedo. La de la lavadora, la que probablemente sea la mejor escena de toda la película, pero si pones las cosas en una balanza y sobre todo si conoces la obra original, una película pasable con una escena buena simplemente no es suficiente. También podemos hablar de Gyo del año 2012, adaptación animada por la prestigiosa casa animadora Ufotable. Una adaptación que, si bien a nivel técnico es muy competente, decidió tomar un camino distinto y cambiar completamente la atmósfera que tenía el manga original, centrándose mucho más en la acción y en el drama que en lo macabro y perturbador, lo que por supuesto decepcionó a muchos. Más recientes han sido las adaptaciones animadas de las historias cortas de Junji Ito, específicamente con las series Junji Ito Collection de 2018 y Junji Ito Maniac de 2023. Ambas series antológicas recopilan varias de sus historias cortas más icónicas, pero también exponen un problema evidente: la dificultad para trasladar a la animación la atmósfera siniestra y el impacto visual que tan bien funcionan en el papel. Ambas series fueron realizadas por el mismo equipo de producción del estudio DIN, con los mismos productores y director de animación, por lo que comparten varios problemas. Aunque la serie del 2023 contó con más presupuesto al ser respaldada por Netflix, esto no tuvo un impacto mayor en el gran esquema de las cosas que hacen realmente memorable al material original. En vez de aprovechar las ventajas únicas que ofrece el medio animado, estas series optan por tener un enfoque conservador, replicando paneles del manga como si fueran un mal calco, sin en verdad comprender qué hace que funcionen tan bien en papel. Hablo de pequeñas sutilezas propias de las novelas gráficas y los medios escritos. Históricamente, el horror ha sido más efectivo en estos últimos, debido a la ambigüedad que estos permiten, logrando que el lector personalice la experiencia proyectando sus propios miedos más profundos y controlando el ritmo a voluntad al pasar cada página. Y si bien el manga no es un medio completamente escrito, la manera en que transitamos por sus ilustraciones sigue siendo una experiencia muy personal, bastante diferente de cómo transitamos un medio visual como el cine o el anime, donde la experiencia está mediada por la visión de un director. Por supuesto, esto no significa que no sea posible crear tensión en medios visuales. Hay 1000 ejemplos de ello, pero al ser un medio mucho más explícito, requiere de una estrategia completamente diferente. Una de las películas de terror más efectivas de los últimos años es Smile, una historia que sigue a una psicóloga quien, tras presenciar el suicidio de una paciente, comienza a sufrir una serie de eventos paranormales que destruyen completamente su vida, sus relaciones y su percepción de la realidad. La tensión de la película se sostiene principalmente en el uso del clásico jumpscare, pero lo que realmente hace que estos sean tan efectivos es el manejo de la anticipación, un recurso que Junji Ito utiliza magistralmente en sus historias, haciendo uso de un panel introductorio antes de mostrar la escena que los personajes están presenciando. Sabes que vas a encontrarte con una imagen horrible cuando el último panel de la página son los ojos profundamente perturbados de los protagonistas. Esta película hace uso de una técnica similar al no mostrarnos exactamente lo que están viendo los personajes, aunque por su reacción podemos intuir que se trata de algo abominable, jugando con la ambigüedad hasta el último minuto, donde se nos revela la horripilante apariencia de la criatura. Por otro lado, las adaptaciones animadas de las obras de Junji Ito no utilizan ninguna estrategia demasiado creativa para construir esta misma anticipación. Se conforman con simplemente trasladar los eventos de un medio al otro, sin innovar, ni buscar formas diferentes de construir tensión que compensen la entendible disminución de la calidad del dibujo y los detalles que requiere un medio animado. Porque, como dijimos antes, diferentes medios requieren de enfoques distintos. Lo que funciona en el papel no necesariamente va a funcionar también en la pantalla.
Y el resultado de una adaptación uno a uno, si bien puede ser disfrutable, carece del mismo impacto y profundidad. Recibes una experiencia diluida, evidentemente inferior en todo sentido al producto original. Es como la diferencia entre una Coca-Cola y una gaseosa a cuenta, sabor cola, con agua. No me malentiendan, estoy seguro que personas muy talentosas y apasionadas trabajaron en estos proyectos animados. Pero en algún punto uno debe preguntarse por qué es tan difícil adaptar la obra de Ito. ¿Es acaso imposible? ¿La maldición será real? Por supuesto, cuando vimos ese teaser de Uzumaki 5 años atrás, sentimos algo de esperanza de una buena traducción entre medios. Se notaba que la gente involucrada estaba comprometida con el tono, incluso optando por hacerla completamente en blanco y negro para potenciar el nivel de detalle. Con cada nuevo avance la esperanza crecía y el tiempo que se estaban tomando era un buen indicio del compromiso que había hacia el proyecto. Y ahora que la serie está disponible para todos, podemos decir que su calidad es completamente inconsistente. Al mirar el primer episodio, queda claro que no estamos frente a un anime cualquiera. Desde el primer momento destacan dos aspectos muy importantes: el detalle de los fondos y la animación del personaje de Kirie, cuya fluidez de movimiento llama la atención de inmediato. Quizá demasiada fluidez. Este efecto se debe al uso de rotoscopia, una técnica de animación tan antigua como polémica, que consiste en el uso de actores reales o referencias tridimensionales para luego dibujar cuadro por encima. Personalmente no tengo ningún problema con esta técnica, ya que bien aplicada puede dotar a la animación de bastante potencial cinematográfico. Ejemplos notables son Shingeki no Kyojin, en muchas escenas del arco de Marley, donde los personajes conversaban o discutían, se experimentó mucho con esta técnica, y por supuesto la amada y también odiada adaptación de Aku no Hana, donde la rotoscopia es tan evidente que llamó la atención de toda la industria. La principal crítica hacia esta técnica es que los movimientos se ven demasiado humanos, tanto que caen un poco en el valle inquietante. Por lo mismo, no es de extrañar que se use en obras que necesitan traer un aire perturbador, lo que por supuesto es el caso de Uzumaki. Hiroshi Nagahama fue el animador que saltó a la fama con Aku no Hana y es el director de este primer episodio de Uzumaki. Cuando se estrenó este episodio fue amado por casi todos, y con justa razón. Es un trabajo visualmente impresionante que logra por primera vez en la historia capturar la esencia del trabajo de Junji Ito. Los movimientos de los personajes son deliberadamente incómodos de ver, y el detalle del dibujo no se vio comprometido, logrando un balance bastante notable entre buena animación y buen dibujo. Se notaba que los artistas que trabajaron en este proyecto sentían un gran respeto por la obra original, y que esos años de trabajo habían dado sus frutos. Los personajes femeninos en particular conservan esa ternura y elegancia que es tan fundamental en el estilo de Junji Ito. De la misma forma, los paneles más perturbadores y desagradables cobran vida con una fidelidad increíble. Obviamente hay varias adaptaciones en la narrativa, como la fusión de varias historias que en el manga iban por separado y aquí suceden todas al mismo tiempo. Este enfoque altera de manera significativa el ritmo original de la obra, que en el manga se caracterizaba por su cadencia más pausada, con espacios para respirar que permitían conocer mejor a los personajes y construir la tensión de forma gradual. Este impacto en el ritmo todavía es manejable en el primer episodio, donde incluso contribuye a dar una cierta sensación de urgencia, que se alinea muy bien con la atmósfera opresiva de Uzumaki. Pero más adelante, esto se va a convertir en uno de los peores problemas que tiene este anime. El primer episodio introdujo a los personajes principales: Chuichi, un chico inteligente y perceptivo de apariencia cansada y carácter fatalista, que contrasta con Kirie, su novia y protagonista principal de la historia, una chica amable, compasiva y bastante torpe que es incapaz de ver la maldición de la espiral que atormenta a Chuichi. Narrativamente, el episodio logró unificar las tramas de la obsesión espiral y la cicatriz, y también pone en marcha otras dos tramas: la transformación del chico caracol y la creciente fobia de la madre de Chuichi hacia los espirales.
Para el segundo episodio resulta evidente que el tren se descarriló por completo. Después de 5 años de producción para 4 episodios, si pensábamos que tardaban un episodio por año, la calidad debería haber sido impecable. Sin embargo, parece que lo que en realidad sucedió fue que pasaron 4 años trabajando en el primer episodio y solo 1 en todos los demás, quedándose sin presupuesto ni tiempo. Fue realmente una pena, ya que yo, al igual que muchos, tenía ganas de que este anime funcionara y rompiera con la maldición de las malas adaptaciones del trabajo de Junji Ito, cosa que el primer episodio logra brevemente, y por lo mismo la caída es muchísimo más brutal. El episodio comienza con una escena reanimada del episodio anterior, donde el chico caracol entra a la clase. El contraste de calidad entre ambos episodios es lamentable. Luego los personajes caminan de una forma tan tosca, con un sube y baja rígido que cualquier editor de la India podría lograr en 20 segundos en Adobe Premiere. Además, el uso de CGI en algunas escenas se hace demasiado notorio y no se integra bien en la composición, viéndose muy fuera de lugar e innecesario. No hace falta ser un experto para darse cuenta de que hubo un gran cambio en el personal, el presupuesto o el tiempo de producción. Lo que sucedió, según palabras del propio Jason DeMarco, productor ejecutivo de la serie, es que los jodieron y que él sabía que habría una mala recepción del segundo episodio, aunque luego borró estos mensajes y no quiso señalar a nadie como culpable. Básicamente lo que pasó es que les redujeron el presupuesto desde arriba y las únicas opciones que les quedaban era no terminar el proyecto y cancelarlo, estrenar solo el primer episodio y dejar la serie incompleta, hacer todo lo posible por completar los 4 episodios, aunque eso significara una considerable baja en la calidad. Sabemos que se tomó la tercera vía, tanto por respeto a las personas que trabajaron en el proyecto, como a los fans que lo esperaron por tanto tiempo. Pero yo me pregunto, ¿no es una peor falta de respeto sacar la serie en este estado? Ya no solo para los que estamos viendo, sino que para la legendaria obra que intenta adaptar. Pero, si hubiera estado en tus manos, ¿qué opción hubieras tomado? Te leo en los comentarios. Si el primer episodio abarca 2 tramas, en el segundo se intenta abarcar mucho más. Vemos la historia de la pareja de enamorados que tienen que esconderse de sus familias, el pelo de Kirie volviéndose loco y tomando vida propia, el chico que se transforma en un caracol gigante, el acosador de Kirie que se desvive por simp, y encima la trama del faro, todo mezclado. Como es de esperar, son muchas cosas pasando al mismo tiempo, demasiado serpentino y ya resulta difícil seguir el hilo. Como dije antes, en el manga cada una de estas historias sucedían por separado, lo que permitía poder enfocarse en cada una. Las series de televisión nos han acostumbrado a un enfoque que contiene más de un plot a la vez, generalmente 2 hilos argumentales, en lo que se conoce como una estructura de trama A y B, donde la primera establece el núcleo del episodio y la segunda suele complementar temáticamente a la trama principal, a menudo centrada en personajes secundarios o subtemas. Estamos muy familiarizados con este esquema porque funciona muy bien para mantener nuestra atención. Pero en el caso de Uzumaki, esta cuenta con tantas tramas por episodio que se vuelve inaccesible para los que no leyeron el manga. El episodio 3, en mi opinión, es probablemente el peor de todos, no tanto ya por su animación, que es levemente mejor que la del segundo episodio, sino por su ritmo, que está todo desparramado. O sea, el episodio empieza con Kirie quedándose en el hospital por las quemaduras que sufrió en el faro. Ahí se encuentra con su prima embarazada, quien por las noches junto a toda la sala de maternidad sale a chupar sangre de otros pacientes. Paralelamente, la madre de Chuichi descubre que la cóclea, un órgano de nuestro oído interno, tiene forma de espiral, por lo que se desespera y se apuñala, lo que le quita la vida después de mucha agonía. Los bebés de la sala de maternidad nacen y pueden hablar, comunicando un deseo por volver al calor del vientre de sus madres. El doctor obstetra también empieza a perder la mente y cultiva las placentas de los bebés para luego servirlas como un exótico platillo que le encanta a todos los comensales, menos a Kirie. Entonces, el doctor cumple el deseo del sobrino de Kirie, devolviéndolo al vientre en una grotesca operación que convierte a la madre en un monstruo sediento de sangre que acaba con el doctor y un par de pacientes más.
A la siguiente escena, Kirie es dada de alta y da las gracias por la hospitalidad. Hasta aquí todo transcurre en solo 15 minutos del episodio. Pero en los 10 minutos que quedan, intentan adaptar no 2 ni 3, sino 4 tramas completas del manga. Cada una de estas historias funcionaba como una unidad contenida en la historia original, pero aquí están todas apachurradas. Encima, también incluye 2 tramas inconclusas de los episodios anteriores. Entonces tenemos en pocos minutos las embarazadas caníbales, la paranoia de la mamá, los jarrones malditos, el huracán, el monstruo espinoso y el zombie del simp de Kirie. Es evidente que el gran problema de este episodio fue la terquedad de incluir todas las historias del manga en 4 episodios a toda costa, incluso si esto significaba despojar a cada una de su impacto. Para el punto donde aparece el simp con el resorte me estaba cagando de la risa, cosa que no debería suceder en una serie de terror. Claramente el equipo de producción estaba contra las cuerdas y tuvieron que condensar todo lo posible en este capítulo antes de llegar al arco final, lo que obviamente fue un error. Para que estas historias funcionen tendrían que haber sido por lo menos 8 episodios. Pero si ya estaban sufriendo por completar 4, no me quiero ni imaginar el bajón de calidad que tendrían haciendo 8. El cuarto episodio se propone adaptar todo el arco final, arco donde la ciudad de Kurosu está sumida en el absoluto caos. No queda casi ningún edificio en pie, a excepción de las viejas nagayas que se acoplaron de gente desesperada buscando refugio. El pueblo está sometido a reglas nuevas y absurdas. Cualquier movimiento brusco o ruido fuerte genera tornados. Caminar lentamente te transforma en un caracol. Permanecer dentro de las casas te fusiona en un nudo de carne con otros desgraciados. Salir del pueblo es imposible. El túnel se retuerce interminablemente si intentas atravesarlo. Los remolinos devoran a quienes van por mar. Y lo que ocurre en las montañas, mejor no te lo cuento. La situación en la que los personajes se encuentran es infernal y desesperanzadora. Las personas transformadas en caracoles empiezan a ser consumidas por los refugiados hambrientos, quienes al hacerlo entran en una especie de trance donde solo quieren más y más carne de caracoles humanos. Esta parte de la historia es una fumada histórica del autor. Incluso entre los lectores del manga original, no a todos les gustó el rumbo que se tomó. A mí, en cambio, el arco final me encanta por sus giros de trama y revelaciones siniestras. Además de momentos con un poco más de acción, como los vándalos que aprenden a montar torbellinos y se embriagan de poder, o momentos inesperadamente cómicos, como cuando el hermano de Kirie empieza a transformarse y ella dice: «En ese momento supe que debíamos escapar de la ciudad». ¿Qué? Flaca, demasiado tarde. Esa escena, por cierto, no está en el anime, supongo que no hacía falta remarcar lo obvio. Por otro lado, el hecho de que Kirie recién en este punto se plantee escapar de la ciudad podría ser precisamente la razón por la que siempre parece estar en el centro de la espiral. Kirie fue testigo de más efectos de la maldición que cualquier otra persona, incluso más que Shuichi. Podría decirse que la espiral, de alguna forma, orbitaba alrededor de Kirie, ya que por algún motivo las maldiciones siempre ocurrían donde quiera que ella estuviera. Incluso el tornado parecía enamorado de ella, siguiéndola a todas partes y destrozando todo a su paso. Yo creo que esto tiene que ver con la naturaleza del deseo inherente a la espiral, atraer la atención hacia su centro, buscando siempre ser visto. Existen muchas teorías sobre por qué Kirie es un objetivo particular de la espiral, algunas bastante descabelladas, como la que sugiere que el espiral representa una relación incestuosa oculta. Oye, a mí no me juzgues, juzga a Kevin, quien redactó un ensayo de 9000 palabras y 4 partes justificando su fumada. Pero la teoría que a mí más me gusta y me hace más sentido es la que señala que Kirie, a pesar de ser una persona atractiva y de buen corazón, tiene una inclinación natural a evitar ser el centro de atención, prefiriendo pasar desapercibida, completamente lo contrario que busca la espiral. Esta actitud la hace más resistente que otros a la influencia de la maldición, lo que paradójicamente la convierte en un objetivo aún más atractivo para el espiral. El espiral quizá no es un ente consciente, pero su comportamiento refleja una fuerza del universo que actúa casi como un deseo que exige reconocimiento. Quiere que todos giren a su alrededor, literal y figurativamente, y alguien que no se entrega a esa dinámica, como Kirie, representa una anomalía que debe ser corregida o absorbida.
Ahora lo que no logra estar a la altura de la historia es nuevamente la calidad del capítulo, que mantiene un nivel general deficiente, con algunos momentos de buenos dibujos que se ven rápidamente eclipsados por una animación tosca y fondos planos. Podemos decir que todos los involucrados están pasando un mal rato. Nosotros, la audiencia, los animadores y obviamente los personajes, que no siendo suficiente con soportar la maldición del espiral, también tienen que soportar la maldición de ser animados con tan poco cariño. El pelo de Kirie, por ejemplo, destaca por lo mal que se ve. Tiene muchas líneas que probablemente fueron un infierno de animar, por lo que seguramente se optó por mantener una referencia 3D estática y calcar por encima, lo que evidentemente no dio los mejores resultados. Nada que ver con cómo se veía en el primer episodio, cuando era mucho más largo y por ende también más difícil de animar. Aquí tenemos a Mitsuo, el hermano menor de Kirie, un personaje clave en el arco final, y si se fijan bien, está obviamente superpuesto sobre otra capa con el mismo personaje. Un error tan simple de solucionar que no hace más que evidenciar el infierno que debían estar pasando a nivel de producción para entregar el producto a tiempo. Hay otra escena en el clímax de la historia donde Chuichi y Kirie bajan al centro de la espiral y una criatura se agarra de Chuichi y lo arrastra consigo. Y ni siquiera está animado, es literalmente una imagen en PNG. Si estás viendo este video, probablemente ya sabes qué pasa al final de la historia, pero aún así no voy a entrar en detalles por si acaso hay algún despistado, no arruinarle la experiencia. Aún así, lo que sí voy a comentar es esa corta escena de epílogo en la que vemos el pueblo de Kurosu reconstruido, probablemente un siglo en el futuro, mostrándonos cómo la maldición sigue viva y lista para reiniciar su ciclo nuevamente. Es un agradable añadido y que está muy bien logrado, con mucho detalle y dibujos muy buenos. Probablemente esta parte la hicieron junto con el primer episodio porque la calidad es la misma. El soundtrack, por otro lado, es perfecto de principio a fin. El compositor Colin Stetson, gracias a su técnica de respiración circular en el saxofón, consigue un sonido ominoso y constante, que parece enroscarse infinitamente, muy apropiado para la obra en cuestión. La adaptación animada de Uzumaki por parte de Adult Swim es un ejemplo claro de cómo la avaricia corporativa puede sacrificar la integridad artística de una obra con tal de mantener contentos a accionistas que no tienen ninguna pasión por el proyecto, desvirtuando lo que podría haber sido una obra maestra del terror animado, tal como nos lo demostró ese primer episodio en el cual se cumplieron todas las promesas, pero lamentablemente no por mucho tiempo. Por desgracia, el futuro no se ve luminoso para las adaptaciones de Junji Ito. Este proyecto parecía ser el elegido para romper con la maldición, pero todo se fue por el drenaje muy rápido, y nos recordó no solo lo difícil que es adaptar el trabajo de este mangaka, sino toda obra de terror escrita en general. Tal vez, al igual que Chuichi y Kirie, lo mejor que podemos hacer es simplemente aceptar ese destino. Resignarnos y dejar que el ciclo vuelva a repetirse. Quizá en unos años, cuando vuelvan a intentar adaptar algo de su trabajo, volveremos a esperanzarnos, solo para verlo masacrado una vez más. Bueno, al menos a él no parece importarle tanto, así que quizá debamos seguir su ejemplo, y no tomárnoslo tan en serio. El manga va a seguir ahí siempre. Puedes ir a leerlo cuando quieras, nadie nos lo ha quitado y nadie podrá. Eso ha sido todo por hoy. Sé que fue un video bastante largo, así que si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de corazón y te invito a que te suscribas, dejes un comentario y me sigas en las redes sociales que estás viendo en pantalla. También, si deseas apoyarme incluso más, te informo que tengo un Patreon con jugosas recompensas. Por menos de lo que vale un café, puedes aparecer en el próximo video como un personaje 3D a elección. En serio, puedes ser lo que tú quieras. Y por tiempo limitado, también puedes aparecer si compartes el video en alguna red social y me etiquetas para que pueda verlo. Así hacemos crecer este barco para que llegue a más personas. Sin nada más que agregar, hasta la próxima. Chao.